les pueden ayudar. ¿Se ve la pantalla bien? Sí. Bueno. El ejercicio 1 dice los gráficos de f de x igual a x cuadrado menos a y g de x igual a b sobre x tienen la misma recta tangente en x igual a 2 en el que se cortan. Hallar a y b y señalar la ecuación de la recta tangente. Bueno, lo traje a colación porque refuerza un poquito lo de recta tangente, tiene parámetros y sobre todo para recordar algún concepto. A ver, tengo una función f de x, pongámosle que es una cosa así, y tengo la función g de x que fuera algo así. Que se cortan en el punto, en este caso en particular, por lo menos se cortan en el punto 2, x igual a 2. Y ahí da la casualidad que cuando uno dibuja las rectas tangentes son idénticas. No siempre ocurren, pero resulta que ahí son idénticas. Entonces lo que tenemos que ver es qué condiciones significan que pase esta situación, que las funciones se corten y que tengan la misma recta tangente. Vamos a ver, me parece que está viniendo a visitar a alguien. Volvemos acá. Que se corten en el punto, eso significa que la función en 2 es lo mismo que g en 2. Y que tengan la misma recta tangente, significa que la pendiente es la misma, pero la pendiente era la derivada. O sea que la derivada en 2 es g' en 2. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué significa f en 2? Reemplazamos en la receta de f y te queda 4 menos a. Es un sistema de ecuaciones. Y te va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿Qué es g de x? G en 2 es b sobre 2. De 2. Con lo cual, tenemos una primera ecuación que después veremos cuando consigamos alguno de los valores, vemos si conseguimos el otro. Vamos a f'. Veamos cuánto vale f' de x. Derivar eso es 2x. Y f' en 2 en particular vale 2 por 2, 4. F' de x, tengo que derivar b sobre x. Y la derivada de b sobre x es... Menos b sobre x cuadrado. Perfecto, porque es b por x a la menos 1. Entonces, g' en 2 es menos b sobre 2 al cuadrado, que es 4. Esta condición significa entonces que 4 es menos b sobre 4. Y de acá podemos despejar b y vale menos 16. Ya tenemos entonces el primer valor. B vale menos 16. Y por lo tanto podemos ir a esta condición y sacar cuánto vale A. Es menos 16 dividido 2. 4 menos A es menos 8. Bueno, paso el A para acá, queda más A. Paso el 8 para acá. A te queda 12. Entonces los valores de A y B son los indicados en el pizarrón. Y esto sería un ejercicio de multiplicación donde dan diferentes posibilidades de A y B. La recta tangente sería igual a mx más b. Sabemos que el m vale f' en 2 y f' en 2 lo tenemos ahí, vale 4. Y el punto es 2f en 2 o 2g en 2, que da lo mismo, porque vimos que se cruzaban. Evidentemente es fácil poner f en 2, donde lo tenemos es 4 menos a, pero a vale 12. Recordemos que f en 2 era 4 menos a, 4 menos 12 menos 8. Así que el punto es 2 menos 8, y ustedes ya conocen que acá ponen 2, acá ponen menos 8. B vale menos 10. Bueno, este B que no es el B anterior, vale menos 16. Entonces la recta tangente es 4x menos 16. Efectivamente, cuando pongo un 2, les da menos 8.
Un ejercicio parecido a este sería de que las funciones tengan rectas tangentes paralelas. Si las funciones tienen rectas tangentes paralelas en x igual a 2, no necesariamente se cortan en el punto. Lo que sí es verdad que las derivadas son iguales porque las pendientes tienen que ser Tienen que ser iguales. iguales. Y se desfasan en B, ¿no? Y se desfasan en la ordenada al origen. Pero sería otro tipo de ejercicio. Bueno, un ejercicio como este podría entrar en el parcial, por más que nos dijeron que hagamos hincapié en la actividad 9. De hecho, el día jueves el miércoles y jueves vamos a trabajar nuevamente sobre la actividad 9 que ustedes tienen que haber hecho. No sé si exactamente igual, pero sí con las ideas que trae la actividad, porque dijeron que bueno, que le den mucha bolilla. Vale, medio. ¿Cómo? No, estaba leyendo cuál era la actividad 9, perdón. La que vos tenés que multiple choice es Es para la básicamente es miércoles. de las últimas. La última es la 10, pero es para entregarla. La 9 era de opción múltiple, que tiene creo que 10 ítems. Ah, la autoevaluación de. Sí, está bien, perdón. ¿Sí? Son Sí, chicos, autoevaluación. tengan en cuenta de que esa autoevaluación la hace la gente que hace los exámenes, así que Va a ser muy parecida. no sé si va a ser muy parecida, porque Dijeron nosotros la, no lo hacemos nosotros al examen, entonces no tenemos idea. Pero bueno, si lo hace la misma gente que toma el examen, que hace a el ver, examen, dijeron, yo diría que denle bolilla a eso. Bueno, entonces le vamos a dar bolilla, pero también le vamos a dar bolilla a cuestiones que nos parecen que son útiles. Un ejercicio como este no es nada del otro mundo y bueno, porque hay una cuestión, hay ejercicios que quedan ya invalidados con el multiple choice y ustedes haciéndolos en sus casas con graficadores, etcétera. Si yo acá en vez de A y B aparecen números, eso se grafica y hay un montón de respuestas que se pueden dar sin hacer nada, salvo poner la fórmula en un graficador. En cambio, con el A y el B ya se cambió el ejercicio. ¿Me explico? Sí. ¿Puedo cambiar de ejercicio? Bueno, vamos a otro ejercicio que también tiene un aire con el anterior, en que tiene que ver con recta tangente. Dice, la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1 es y igual a 2x menos 3. Hallar la recta tangente también en x igual a 1 de otra función de h de x que vale f de 3x por f de x, o sea, es f de una super chanchada. Entonces, lo primero que uno cuando ve esto es como que le baja la presión, busca alguna criollita para cortarse las venas, pero no es tan así. 2. Tiene que agarrar y aflojar un poquito y empezar a procesar. Dice, la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1 es tan. Entonces, vos a esta altura de la vida tendrías que saber que si yo te doy la recta tangente de una función en un punto, es que te estoy dando alguna información. ¿Qué información me estás dando? Bueno, me estás dando que en este punto me estás diciendo cuánto vale f en 1 y me estás diciendo cuánto vale la derivada en 1 porque la pendiente te daba la derivada en 1. ¿Me explico o no? Sí. Por lo tanto, la función en 1 es la recta tangente en 1, esto no es una notación usual, es para que se entienda, y es reemplazar donde dice x por es 1, que queda 2 por 1 menos 5 tercios. Bueno, 2 menos 5 tercios creo que te da 1 tercio. Y la derivada en 1 es súper fácil, te da 2. 2, porque es la pendiente de la recta tangente. O sea que al final, el que vos me des la receta de la recta tangente para f en x igual a 1, es para que vos saques información de esa recta. Primera parte del ejercicio. Tu intención es encontrar la recta tangente de esta función h en x igual a 1. O sea que el punto para nosotros es 1, h de 1, y la pendiente va a ser la derivada de h en el punto 1. De esta manera vos después vas a armar tu recta que es de la forma mx más b. ¿De acuerdo? Sí.
¿Cuánto vale h en 1? Bueno, h en 1 es en la receta de h reemplazar en 1, o sea que te queda 3 por 1 por f de 1, 3 por 1, 3, y f de 1, ¿cuánto valía? Un tercio. Y 3 por un tercio, con una supercomputadora con un i7 de 16 núcleos te da 1, y f de 1 te da un tercio. Con lo cual, el punto que tenés que investigar es 1, un tercio, que da la pura casualidad que es igual al anterior, pero podía haber sido otro punto, ¿de acuerdo? O sea, justo las cuentas dieron esto, pero este punto podría no haber sido el mismo que el original de acá. Fíjense que el punto es 1, un tercio para también f. Y acá también dio para h, pero es por las cuentas como lo diseñaron. ¿Se entiende? Sí. Tenemos que encontrar la derivada, y ahí es donde el ejercicio está puesto para saber si saben derivar cochinadas. ¿Cómo se deriva f de 3x f de x? Y es la derivada de f tomada en x, tomada en lo de adentro del paréntesis, por Perfecto. la derivada de lo del paréntesis. Bien, hasta ahí está bien. Por la derivada de lo de adentro. ¿Y adentro qué tenés? 3x, ¿Qué tipo de operación matemática tenés, Nicolás? Y entonces es la derivada de, de muy bien, o sea, 3, ¿no? 3f de x Más más 3x por la derivada de f de x. f'. Observen que este ejercicio yo no lo puedo graficar, o sea, no podía ponerle la receta, con lo cual está piola porque obligo al alumno a mostrarme sus conocimientos, aunque no me aparezca, en el papel los tiene que desarrollar él, o pedirlo prestado a alguien que nosotros no conocemos, pero nosotros sospechamos que ustedes lo van a hacer ustedes, que nadie va a ir a pedir nada, porque ya los conocemos y sabemos que son pibes que quieren estudiar y aprender solos, sin ningún tipo de estrategia rara. Bueno, h' en 1, no sé, se escuchó algo raro ahí, es 3 por 1, 3, por f en 1, por 3 f en 1, más 3 por 1 por f' de 1. Y seguimos. ¿Cuánto vale f en 1? Un tercio y 3 dividido 3 es 1. Entonces, un tercio por 3 es 1. Y esto es f' en 1. ¿Y cuánto vale f' en 1 según aparece en la pantalla? 2. 2, ¿no? Lo tienen acá, ¿no? Por 3 por f en 1, que es Un tercio. más 3 por f' en 1, que valía. Sería 2. Y entonces esto te da 6, esto te da 1. 6 más 1, 7 por 2, 14. O sea que la pendiente, que es la derivada de h en el punto 1, te da 14. Y ya podés armar tu recta. Sí. Y es igual a 14x más b. Y tiene que pasarte por el punto 1 un tercio. Entonces, acá voy a poner 1, acá voy a poner un tercio. Y entonces te queda un tercio menos 14. Un tercio menos 14 es menos 41 tercios. Por lo tanto, Sí. ¿sí? No, termine y después le pregunto. Y es igual a 14x menos 41 tercios. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? No sé quién es. Porque en los adicionales yo me equivoqué cuando armé la recta tangente, porque no evalué en el punto donde pasaba tangente, pero si no evaluás en el punto donde pasa tangente, tenés que poner menos x sub 0 más f de x sub 0, ¿no? Porque es lo que me parece. A ver, hay fórmulas. Esa es la pregunta que usted estaba esperando, Denenberg. La formulita de la recta tangente A ver, de su amiga colorada. yo me niego a veces a utilizar fórmulas que no se sabe de dónde salen. O sea, Sí. si vos querés encontrar la recta que pasa por el punto entre 0 y 0, se puede obtener que la ecuación es esta. Claro, sí, pues la Ahora, en realidad,
me parece pedorro que un profesora de matemática explique esto sin indicar de dónde salió, ¿no? Sí. Y es la discusión que tengo con un montón de docentes o gente que dice ser docente, que lo utiliza ahí cuando en realidad vos lo que sabés es que te da una recta y despejás y punto. Sí, Porque, lo que tenés que sí, hacer es fijarte en el punto donde es tangente para que ya la B te salga en función a eso. o sea, vos reemplazás en qué punto y sale B, te queda. Y en cambio, esto, ¿de dónde salió? A ver, si vos sabés de dónde salió, no tengo problema. Ahora, yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente que lo usa es porque no sabe de dónde salió. O sea, lo usa, me lo decretaron y listo. Tengo un montón de ejemplos, en la escuela y en la universidad también. No sé si en el CBC en particular de mis colegas, pero por ejemplo trabajo en otra universidad y tengo mucha gente que la verdad que no sé si sabe de dónde sale. Entonces, Él la quiere verdad, usar, Marce, él Sí, quiere usar fíjate, F'. Nicolás, Sí, es fíjate, como Nicolás, que cuando lo que vos habías hecho, como la fórmula la tenías mal, hiciste mal el ejercicio. sí, Eh, sí. Por o eso sea, por preguntaba. aplicar la fórmula como la tenés Sí. distinta, te salió mal. No porque no entendieras, sino porque la fórmula te acordaste mal. Entonces, por eso es lo malo de la fórmula. No hay que acordarse fórmulas, hay que entender qué es lo que está pasando. No, es que yo no justamente la función de la recta, yo no la había hecho por fórmula. Lo que pasa es que me confundí que cuando para sacar B, en vez de poner F en el punto, puse en otro Pusiste punto. el punto, pusiste. Claro, Claro. hay que poner bueno, Y a ahí ver, vuelvo a insistir, ninguno de los tres docentes que estamos acá hacemos el examen, pero yo me imagino que la persona que hace el multiple choice pone como posibles respuestas macanas varias que puede hacer un alumno o alumna típico. Entonces, si vos mandas una macana, seguramente una de las opciones es la macana más o menos típica que aparece. Entonces, tengan cuidado con eso. Por eso encima tiene una ventana de 96 horas con pasajes a Cancún y un montón de cosas que les da el CBC para que no se sientan mal. Entonces, a ver, revisá con tiempo. Nicolás creo que fue. Tómate un tecito y antes de hacer enviar, viste que vos podés hacerlo y al ratito lo envías. sí. Así que yo que vos lo hago, pongámosle el sábado a la mañana, o el viernes a la mañana, lo termino de hacer, no lo envío, lo analizo un poquito a la tarde y a las 3 de la tarde del viernes ya lo envío. ¿Sí? Porque fue ese error que después cuando me lo corrigió el profesor, me di cuenta del error, que fue que analicé en otro X, pero bueno, por lo menos aprendí que ahí no hay que analizarlo. Bueno, la intención de darles estos ejemplos también es para que ustedes tengan una base un poco mejor, pero depende de ustedes, ¿no? También el estudio que hagan, etc. ¿Listo? ¿Puedo pasar a otro? Sí, sí, gracias. Bueno, este tiene un aire al anterior, pero vamos a hacerlo. Dice, f de RNR es una función derivable positiva para todo x real. Y además, f en menos 3 vale 0. Hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una superfunción horrible, f de más 5, f cuadrado de x. O sea que te piden crecimiento y decrecimiento, y si te piden crecimiento y decrecimiento, te están pidiendo que analices cuando h' es positivo y cuando h' es negativo. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, evidentemente no me dan casi nada, pero me dan suficiente para sacar un montón de resultados. Por ejemplo, si f es derivable en R, entonces f es continua en R. Y si f es continua en R, f cuadrado, que es f por f, es continua en R. Y 8 más 5f cuadrado también es continuo en R. Y f de una función continua, ya que esto es continua, compuesto con continua, es continua. O sea, que sea cual fuera lo que es el monstruo h, es una función continua. ¿De acuerdo? Sí. Además, tenemos un detalle, siguiendo con f. En esta frase están todos estos conceptos, están ocultos.
Pero hay más cosas ocultas. En menos 3 vale 0, o sea que acá la función en menos 3 vale 0, y la derivada es positiva. O sea que la función f es siempre estrictamente creciente. No sé la forma que tiene, pero siempre es estrictamente creciente. Por lo tanto, la función f en este lado, ¿qué le pasa? Y la función f en este lado, ¿qué le pasa? Hay un cambio de signo. Acá es positiva y acá es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la derivada de h, que es lo que me están pidiendo. h', ¿cómo se deriva esa cochinada que tenemos ahí adentro? O sea, la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de f evaluada en lo de adentro Muy bien, la derivada de f evaluada en lo de adentro. por la derivada de lo de adentro que sería 0 más 0. O sea, 5 porque el f cuadrado sería 2f de x. Por ¿Están de acuerdo con el señor Nicolás? Está por la derivando esto de adentro el señor Nicolás y estoy preguntando si es correcto. falta de multiplicar por la derivada de f de x, ¿no? Ah, por f' de x. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, escrito un poquito mejor, es f' en todo esto por 10f f' de x. Y yo necesito saber dónde es positiva y dónde es negativa, ya que está donde es 0. Esto es f' de algo horrible, pero ¿qué es lo que sé? Siempre positivo. Que siempre es positivo. Esto también es horrible, pero también es... Positivo. O sea que h' es positiva cuando... Y solamente me quedó f de x. Cuando f es positiva. Sí. Y h' es negativa Ahí tiene el cuando punto. f es negativa. Y evidentemente h' vale 0 solamente en el punto menos 3, que es donde la f vale 0. Listo. Ya está. Y entonces usted con el señor Pontini estuvieron haciendo algo parecido así. Estos copyright Pontini. F', acá vale 0. En realidad F' no, H' estoy viendo. Entonces, en menos infinito a menos 3, la derivada vale negativa en la zona donde f es negativa, pero f es negativa de menos infinito a menos 3. Así que acá la derivada es... Negativa. Y en cambio, la derivada es positiva cuando la f es positiva por la forma que me dieron todo, cómo definieron a f. Esto significa que nuestra función al principio está bajando y después está subiendo. Entonces, si a vos te preguntaban cuáles son los intervalos de crecimiento, la respuesta es... De menos 3 a más infinito. Bien. Y si te piden cuándo decrece, es De menos infinito a menos 3. de menos infinito a menos. Y un mínimo en menos 3. Tiene un mínimo menos. ¿De acuerdo? Sí lo podés incluir. No hay ningún problema, la definición se la banca también. Pero bueno, acá está indicado de esta manera, lo más normal es por la derivada, pero se banca la definición si pones el intervalo cerrado. Bueno, esto es un ejercicio en honor al señor Pontini, que el día lunes estuvo hablando asíntota oblicuas. F de x dice que es la función x cuadrado sobre x más k, hallar k para que el gráfico de f tenga asíntota oblicua igual a x menos 2. O sea que alguien encontró la asíntota oblicua de esta
función, me pide, como siempre, para el asinto tablicua, que entre paréntesis, cuánto vale el m del asinto tablicua. El límite. Menos 1, 1, perdón. Menos 2. Menos. El asinto tablicua me dicen que tiene simplemente igual a x menos 2, así que yo debo entender que da lo mismo en más infinito que en menos infinito, pero eso siempre ocurre así si tienen cocientes de polinomios. Si tengo cociente de polinomios, si tiene asinto tablicua, da lo mismo en más infinito que en menos infinito. Ahora, si tengo otras cosas, raíces cuadradas y otras funciones cochinitas, ya no. ¿Cómo se obtenía la pendiente? ¿Cuál era la expresión de la pendiente? Pontini, F de lunes 6. sobre Muy bien. Y entonces sería el límite cuando x tiende a infinito. De esta función tenemos que dividirla por x. multiplicas por abajo. O sea, ¿por cuánto sería? Medir por x. La inversa de x, 1 sobre x. Y esto se puede simplificar un poquito. ¿Y cómo les queda? X sobre x más k. Bueno, cuando x tiende a más infinito, ¿a dónde tiende el numerador? Más infinito. Y lo de abajo tiende a... Más infinito. Y ahí viene nuestro amigo el hospital. A salvarnos el día. Y entonces, ¿cómo que quedaría al derivar? 1 sobre 1, ¿no? Sí, ¿Y cuánto da 1 sobre 1? O 1. sea que No la queda nada. pendiente nos da 1, que es lo mismo de acá, sin No queda importar cuánto vale K. Así que por ahora el K se banca, cualquier K serviría. Pero todavía nos falta encontrar el B, ¿no? Sí. ¿Cómo sería entonces el valor de B? Es el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué expresión? F de x menos x. Bueno, menos mx, y tienen razón que es 1 por x. Bueno, ponemos ahí despacito. X cuadrado sobre x más k menos x. Y ahí viene la especialidad de ustedes. Gran factor común. No se llama factor común, señor Nicolás. Se llama, Bueno, denominador común, perdón. ahora sí, y no es lo mismo una cosa que otra. Subimos acá. Y nos corremos acá. Y entonces, x más k, y nos queda x cuadrado Menos menos x x por x más k. Y uno puede, límite cuando x tiende a más infinito, acá puede distribuir. ¿Y cuánto le queda? Menos kx, ¿no? Y x cuadrado menos x cuadrado se va, así que nos queda menos kx. Y ustedes saben que cuando x tiende a más infinito, lo de arriba tiende a... Muy menos bien, menos infinito. Y ahí te viene LH. Te queda lo de arriba. Queda 1. 1. B 2. Acá. El valor de B, que supuestamente me dijeron que es menos 2. Así que si menos K es menos 2, K vale 2. 2. Y ahí está la respuesta del ejercicio. Y termino. Y eso fue el fin. Un ejercicio que Y el ejercicio extremos, ¿no?
tienen 3 intervalos para analizar. Ojo, capaz que hay 2 puntos críticos, no sé, no lo sé. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Endenberg, un comentario. señor. Si usted estuviera ahora teniendo que empezar con la regla del hospital, ¿sí? Hoy, regla del hospital. En realidad la clase que viene, regla del hospital. ¿Estaría tranquilo? Sí, porque si yo estoy por empezar la regla del hospital es que ya hace rato, evidentemente tengo otra forma de pensar la clase, ¿no? Ah, ok. O sea, está en ese lugar porque el camino lo llevó a ese lugar, ¿no? No sé Sí, si me sí, explico. bueno, pero yo le pregunto, si usted va acompañando a alguien que va recién A por la ver, regla del hospital, no si va. usted me dice, Guillermo Pontini, que supóngase que el amigo Hal, usted y yo estuvimos enfermos y le dejamos el curso al amigo Hal. Y el amigo Hal hoy me dice, quédate tranquilo que el miércoles arrancamos con el hospital. Y la verdad es que lo miraría al amigo Hal de una manera extraña. O sea, más aún le conseguiría el pasaje de vuelta para Japón. No sé, ¿sigue estando el amigo Hal ahí? Pues yo no lo veo. Sí, me estoy riendo. Estaba con el micrófono apagado. Sí, estuve viendo, yo no quise comentar, pero... No comentes nada porque no tiene sentido. Bueno, lo que a mí me gustaría es que nuestros alumnos ya hubieran pasado el hospital, ¿no? Que entendieran lo que uno está dando. Bueno, el ejercicio 5 también tiene una onda con alguno de los que vimos antes. Dice, sea f de x esta función, hallar la recta tangente en kf de k, con k distinto de 1. O sea, hay que encontrar qué numerito hay que poner aquí. Si es paralela a la recta tangente al gráfico de f en 1f de 1. O sea, hay una función horrible, porque tiene un agujero, pero lo importante es que hay 2 puntos de la función donde las rectas tangentes justo quedan paralelas. Y que dos rectas son paralelas y las pendientes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Y como decías vos, Nico, ¿qué pasaba con las derivadas? Igual. La derivada en el punto K, que no lo conozco, tiene que ser la derivada en 1. Y básicamente lo que tienen que hacer es aprender a derivar. Y se supone que a esta altura de la vida ustedes son los Diegos Armando Maradona sin efedrina de la derivación. Bueno, antes de derivarlo vamos a poner una manera más coqueta, ¿no? ¿Cómo se deriva esto? 5 medios. Menos 2 sobre 3 menos x. Por 3 menos x a la menos 2. ¿Listo? O menos 1. Apa, la macielía, ¿no? Y O entonces, sea que lo vamos a escribir un poquito mejor. Menos 2 sobre 3 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, acá te queda reemplazar esto en k. Sería 5 medios más 2 sobre 3 menos k al cuadrado, igual a 5 medios más 2 sobre 3 menos 1, 2. ahí está el error, 3 menos 1, 2 al cuadrado 4. ¿Te acordás que dice que me daba distinto? Tenía algún error acá al reemplazar. 5 medios con 5 medios se da, y te queda 2 sobre 3 menos k al cuadrado igual a 1 medio, ¿no? ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? ¿Es igual a 8 3 menos k al cuadrado? ¿A cuánto? A 8, porque el 2 no pasa multiplicando. Ah, 4, perdón. Me confundí, pensé que había un 4 ahí arriba. Disculpa. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? El alumno Hal me dice que haga así. ¿Están de acuerdo? Sí. El módulo. Módulo, si no pierdo una respuesta. Me tirás abajo del colectivo. El alumno Hal me dice que haga así. Te tengo que usar de, ¿cómo se llama? Lazarillo.
3 menos k vale 2, o 3 menos k vale menos 2. Entonces despejamos. El k lo paso para el lado derecho para que quede con más. Te queda 3 menos 2. Una opción es k igual 1. Y acá k vale 3 más 2, o sea, 5. Bueno, lo importante es que acá fíjense que no vale que las funciones en 1 y en k valen lo mismo, eso no vale, porque solamente me interesa el paralelismo de las rectas tangentes. Y otro error es, recuerden, una cuadrática casi siempre va a tener dos soluciones en nuestros ejercicios. No digo siempre, porque ustedes saben que puede no tener solución o puede tener alguna, pero ténganlo presente. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora hay que hacer f de 1 y f de 5, ¿no? Y hallar la recta tangente, bueno, claro, habría que investigar con el punto. Hay dos rectas tangentes, una recta tangente 1 que no lo voy a usar porque ustedes a esta altura de la vida ustedes ya lo conocen. Cuando pongo 1 hay que hacer f de 1, bueno, sería 5 medios, 3 menos 1, 2, 2 dividido 2, 1, bueno, y después la pendiente que reemplazan y se ve cuánto les da, ¿de acuerdo? Creo que esta parte ya lo saben hacer, no tiene mayor secreto. Este es parecido al anterior, a estas cosas estamos viendo. Vamos a uno de sucesiones, porque también entra sucesiones, no sé si se acuerdan, fue un tema que vimos. Sí. Allá lo leo. Hallar todos los a tales que 1 más 4a sobre 1 más 5 raíz de n elevado a la a raíz de n vale 40e a la 45. Lo primero que yo sé es que a no puede ser 0, porque si a fuera 0, ¿cuánto daría toda esta cuestita de acá? 0. ¿Y 1 más 0 cuánto vale? 1. Y 1 a la cualquier banana da 1. Y evidentemente no es e a la 45, 1. Entonces, tengo que trabajar con esta expresión que ustedes ven que cuando, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Cuando n es muy grande, ¿a dónde tiende esta cosa verde? A 0. Tiende a 0 y 1 más 0 tiende a... A 1. Y arriba tiende a por algo muy grande, tiende a Algo muy grande. infinito sin signo porque a puede ser positivo o negativo, todavía no lo sabemos. Pero no puede. O sea, sí. Perdón. Así que estamos en una indeterminación. Pero ustedes están recontra cancheros con esta indeterminación. Es casi como la tabla del 2 para ustedes esto. ¿O no? Sí, es trivial, bro, es trivial. ¿Y qué hacíamos con este 4a? No sé si escuchaste que te dijeron que es trivial esto ya. Sí, el pibe ya va a seguir exactas, ¿eh? Lamentablemente, se ve que le picó un pajarito ahí. ¿Cómo adivinaste? Y viste, ya está, con ese trivial. Mire que se va a convertir en un cal cualquiera el día de mañana. No viaje a ningún lado, fíjense si hay corona algo. O ahorre No mucha viaje a plata. Japón. Menos mal, José, que no se te ocurrió ir a una isla africana, qué sé yo, por ahí algún lado extraño, no salís más, ¿viste? Bueno, había unos que estaban, porque uno se contacta con la gente varada cuando está en el exterior, había gente que quedó varada en islas paradisíacas. Por eso, anda a buscar. A mí mientras me garpen, yo me quedo varado en una isla paradisíaca, no tengo ningún Sí, el problema es ese. El problema es que no me van a garpar. Pontiri, dudo que le gustase quedar, no sé, en el medio del desierto solo y por ahí con cerca algún tipo de situación violenta, por ahí, no sé, También tribus hubo bastante. por eso, hay de todo. Dejémoslo ahí porque lo graban y después estoy en cana yo. Bueno, uno sobre algo, y todo esto lo tengo que elevar a lo mismo. ¿Se acuerdan que inventábamos esto? Pero los matemáticos son prudentes, se cuidan, y entonces... Al revés, 4a sobre 1 más raíz de. Más 5 raíz de n. Por a raíz de n, ¿no? Sí.
Y se acuerdan que esto lo hacíamos así y esto lo mandábamos después al exponente, potencia de potencia, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto es 1 más 1 sobre 1 más todo esto elevado a la todo esto. Y todo esto a la super 4a cuadrado raíz de n, ¿no? Y abajo, en este denominador, podemos... Sacar factor común n. Raíz de n. Y entonces queda... 1 sobre raíz de n más 5. Y esto con esto se va. Esto tiende entonces... ¿A cuánto? Ahí. Y esto tiende a... O sea que esto tiende a... 0. Bien. Y esto queda 4a cuadrado. Sobre 5. O sea que el límite nos dio a nosotros e a las 4a cuadrado sobre 5, pero según parece el que hizo el ejercicio le dio e a la 45, pero supuestamente a esta altura de la vida ya estamos recancheros en hacer límites y esas cosas, juramos que este resultado está bien, entonces 4a cuadrado sobre 5 a que es igual. Logaritmo de 45. Logaritmo natural 45. De e a la 45 a 45. Igual a 45. Tipo complicado, Nicolás, ¿eh? Logaritmo natural de e a la 45 te dice en lugar de decir 45, un crack. Por eso. Lo fue arreglando en el medio porque se dio cuenta que estaba por meter la gamba. Sí, sí. Bien. A cuadrado es 45, que es 5 por 9. Y este 5 viene multiplicando y después viene 4. Y entonces A vale... El módulo de A. Es 5 a la 2, 3 a la 2, 2 a la 2, raíz, ¿no? Lo puede hacer con calculadora, porque hay alguno que le bajó la presión y se está muriendo, y cayó 15 medios, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los valores de A? Más menos 15 medios. O sea, más 15 medios o menos 15 medios. ¿De acuerdo? Sí. Le hago una consulta al hombre de exactas y a los demás. Acá nos queda 4a cuadrado raíz de n, el límite cuando n tiende a infinito, y de 1 más 5 raíz de n. Arriba da infinito, abajo da infinito. ¿Están de acuerdo que da infinito? ¿Puedo aplicar L'Hopital? No. Sí. No. Ah, sí. No sí, o sea, no sí, podríamos pensarnos como que es un si no Pará. o un ni. Un estado superpuesto del sí y el no. Preguntan Claro, si ahí en está. sucesiones se puede derivar. Digamos, para que sea derivable tiene que ser continua en el punto, y en los naturales es continua la sucesión. ¿En los naturales es? Porque si derivás solo en los naturales, va a haber un valor. No sé si me explico. En la nueva teoría, Jales para ustedes. Hay que demostrarlo, pero. A ver, Nico, ¿vos podés acercarte al número 1 tan cerca como puedas? No te das. Sí. No, creo que no, digamos, no. O sea, el 1,005 no es natural. O sea, yo no puedo aplicar L'Hopital en los naturales. Por lo tanto, si alguno de ustedes hiciera L'Hopital acá, en este caso quedaría anónimo porque es un multiple choice, pero si en un examen a desarrollar hicieran L'Hopital, sería una burrada la N. Vendrían los perros y se los comerían como se está escuchando ahora. Así que ojo con eso, vamos a tacharlo para que no se tienten. Ojo con esto. Yo no puedo derivar en los naturales, con una variable natural. ¿De acuerdo?
De última hagan el cambio de una variable continua, ¿no? Se puede hacer pasar Sí, a variable hacer eso continua. Eso sí, Pero cuando- bueno, si lo hacen, tienen que justificarlo todo bien. Si lo derivan directamente desde los naturales, está mal. Exactamente. Bueno, y creo que este era el último, don Pontini, que habíamos hecho el Sí, curso señor. anterior. Bueno, en realidad hacemos la mitad del ejercicio. Este ejercicio, mi sospecha es que tiene un 99,9999 de posibilidad de que se tome algo parecido a esto, que es calcular la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto. Acá lo están pidiendo en 2 puntos, en el 0 y en el 2. Nosotros vamos a trabajar solamente en el 0, es similar en el 2. Entonces vamos a poner qué significaba que sea continua en x igual a 0. Está esperando Marcelo que alguien le conteste, ¿eh? No es que se le muteó Claro. el micrófono. ¿Qué significaba eso? F en 0 sea igual al límite cuando tiende a 0. Bien. F en 0 tendría que ser igual a L, que es el límite cuando x tiende a 0, de la función, y cercano al 0, la función es esto de acá. Como verán, esa función en 0 es horrible. O sea, si yo quisiera reemplazar en 0 en este denominador, ahí se me pudre todo, ¿no? Si yo reemplazo en 0, este exponente, ¿cuánto vale? 0. 0. Y a la 0, 1. menos 1, 0. arriba tiende a 0 y abajo 0 al cuadrado menos 2 por 0 tiende a... 0. Y entonces podemos aplicarlo de nuestro amigo L'Hopital y ahí vienen nuestros conocimientos de cómo se deriva y esas cosas. Lo de abajo es fácil de derivar, es... 2x menos 2. Bien, y lo de arriba no es tan fácil, pero tampoco es la muerte. Y ahora todo eso Por 14x, 14. menos... 14. Bien. Y cuando reemplazamos en 0, queda E a la 0, 1. 14 por 0 menos 14 es... Menos 14. Muy bien, menos 14. Bien, perfecto, me gusta como rápido contestan. Y 2 por 0 menos 2, menos 2. Y el resultado da Menos 7. 7. Evidentemente, f en 0 es igual a L igual a 7, es continua. Y como es continua en x igual a 0, es digno de ir a investigar la derivabilidad. Si acá hubiera sido que da distinto, ya directamente no podría ser derivable. Acá tiene posibilidades de ser derivable. Y entonces tenemos que investigar la derivada en 0, pero por receta no lo puedo obtener. Acá si reemplazo en 0 se pudre todo. Así que tengo que ir al límite por cociente incremental. Es el límite cuando h tiende a 0 y pongamos la fórmula genérica. Era f en a más h menos f de a sobre h. Donde en este caso el valor de a vale, muy bien, 0. Porque acá me dicen que haga f en derivada en 0. 0. Bien, luego de un año llegó la información, por más que viajó a la velocidad de la luz. Y entonces tenemos que empezar a hacer esta cuenta. ¿Quién es f en h? Sería donde tengo x, reemplazar por h, sería e a la 7h cuadrado menos 14h menos 1 sobre h cuadrado menos 2h menos f en 0, que habíamos visto que vale 7, todo sobre h. Podemos hacer como un denominador ahí y queda e a la 7h cuadrado menos 14h perdón, menos 1
Y quedaría menos 7 por h cuadrado menos 2h. Todo esto por 1 sobre h, o sea, por h acá. Bueno, Fernando. Es Fernando, ¿no? Ese es Fernando, sí. Bueno, e a la 7h cuadrado, se ve que pasó algún perro ahí en la puerta, menos 1, menos 7h cuadrado más 14h, esta parte es solo de cuentitas. Y abajo podemos distribuir h cubo menos 2h cuadrado. Cuando reemplazamos en 0, ¿qué nos queda el numerador? Menos 1, menos 7, 0. 0 en el numerador, porque quedaría la 0, 1, menos 1, 0 y 0, 0, y abajo 0, 0. O sea que tenemos 0, 0. Podemos aplicar L'Hopital, ¿no? Así que me queda el límite cuando h tiende a 0. Abajo es fácil, queda 3h cuadrado menos 4h. ¿Sí? ¿Y cómo queda arriba? Empezamos. E a la 7h cuadrado menos 14h por 14h menos 14. Menos. 14h. Más 14. Bien. Cuando reemplazamos en 0, queda ahí a la 0, 1. 14 por 0, 0. Menos 14, menos 14. 1 por menos 14 es menos 14. Menos 14 por 0, 0. Más 14. Pibardo. Y abajo 0, 0. Tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Y qué hacemos ahí? Muy bien, L'Hopital de nuevo. Y entonces, para darnos un poco de fuerza, derivamos lo de abajo. ¿Qué nos queda? Es una banda. 6h menos 4. Bien. Y arriba tengo la derivada de esto, la derivada de esto y la derivada de esto. La derivada de 14 es 0. La de menos 14h es menos 14. Y acá tenemos un producto, este de acá. ¿Cómo se deriva? La derivada del primero, el segundo sin derivar. Bien, este derivado, que es e a la algo por el algo derivado, Sí. por el 14h menos 14. ¿Y cuánto vale la derivada del exponente que no lo puse? 14h menos 14. O sea, lo mismo podía haberlo puesto al cuadrado. Más e a la todo el lío, por la derivada del paréntesis, que es 14. 14. Cuando reemplazo en 0, e a la 0, 1, 14 por 0 menos 14 es menos 14, ¿no? Sí, menos 14. Por menos 14, 196, lo hicimos con Guillermo hoy hace un rato. E a la 0 por 14 es 1 por 14, 14, menos 14, se va a ir, 14 menos 14. Y abajo 6 por 0 menos 4 es menos 4. 196 sobre menos 4. O sea que la derivada en 0 me acaba de dar menos 49. Y fue un ejercicio interesante que tuvo que hacer un par de veces L'Hopital. ¿De acuerdo? Ahora falta en x igual a 2. Bueno, queda de tarea, dije que hicimos la mitad por eso. Perfecto. Pues, lo importante es muy probable que ustedes le den alguna función de este estilo y tengan que hacer por cocientes incrementales la derivada, la continuidad y la derivada en el punto. Bueno. Con esto es lo que le queríamos contar hoy y ahora, bueno, estamos a disposición de si estuvieron con dudas, etcétera. De química no sabemos. Mira cómo... Y uno se puede acordar de lo que aprendió de química en el CBC. Usted joven se acuerda. Yo no me acuerdo nada de química, pero nada. Había electrones, había protones, neutrones.
Yo lo único que me acuerdo de química es que el primer par yo no la cursé porque no me gustaba el horario que me lo pusieron, y el día que fui a averiguar cuándo se tomaba el parcial era justo ese día. Ah, Así que entré y me senté y rendí el parcial. Pero ¿Y vos aprobaste? química habías tenido bastante, Guillermo, en tu escuela. Algo había tenido pero no había estudiado un pomo y aprobé justito. Bueno, lo suficiente como para pasar. Sí, pero no sé nada, absolutamente nada. No tenía ni idea en ese momento, mucha menos idea tengo hoy. Bueno, a mí me pasó en química que uno de mis docentes no sabía sumar y restar. No, ¿cómo puede ser? No, fue duro. Es química, no le pido que sume el resto. Y lo mejor fue cuando me entregó la nota. Tenía 2 puntos menos porque había sumado mal los puntos. Ah, bueno. Y se tuvo que meter la otra docente para decirle que estaba mal sumado el puntaje. El señor Camilo tiene una duda acá, no sé si... Está doble, Camilo, Sí, se ve perdón, que... nos ponemos Sí. a hablar. No, está muy bien. Lo tengo doble a Camilo, se ve que nos quiere patotear. Si en el ejercicio anterior la condición hubiese sido si x es mayor o menor en vez de si es distinto, para comprobar la derivabilidad en ese punto habría que haber hecho la Si definición hubiera- 2 veces. No, a ver, Camilo, si hubieras tenido doble receta, tenés que hacer la receta para los mayores y la receta para los Claro, menores. ahí ¿Me hay que hacer explico? la definición de derivada de uno y de otro. Sí, tendrías, a ver, si la receta se la banca, Los a laterales. ver, pongámosle, ahora que voy a compartir pantalla de nuevo. Si vos tuvieras que tu receta fuera, a ver, f de x, para los x mayores que antes, la cosa horrible era la algo menos 1, ya ni me acuerdo, sobre ese algo, y para los x menores iguales que 0, no sé, algo mx cubo más bx cuadrado más c. Sí, Para esta parte yo no necesito hacer el cociente incremental porque la derivada de esto, ¿cómo sería? Sería 3mx cuadrado más b, ¿de acuerdo? claro, en ese caso, digamos. Pero si hubiese sido. Y si fuera otra cosa horrible, tengo que hacer cociente incremental también. Claro, O sea, claro, yo acá claro. tendría que hacer el límite cuando x tiende a 0 de haber derivado esta función. Esta función se puede derivar por receta, porque esta parte no tiene drama. El problema que teníamos acá es que las reglas de derivación, voy de nuevo, ahí se ve. Ahí está. Cuando vos tenés esta regla f sobre g, dictame cómo es la regla de esta derivada. Es un cociente. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre Bueno. la de abajo al cuadrado. Bueno, pero para que esta cuenta exista, tiene que existir esto de acá abajo. Y en el cero ahí no existía, digamos, o sea, reemplazar la expresión en cero, ¿de acuerdo? O sea, se piden cosas de continuidad que no lo tienen, por eso tengo que ir al cociente incremental, ¿de acuerdo? Ok, buenísimo. Y lo más probable es que si hubiera una función partida, lo más probable es que una parte sea cochina y otra parte no sea cochina. Igual puedes hacer los cocientes incrementales de los dos lados. Como total con L'Hopital suele ser relativamente accesible llegar L'Hopital llevas a la parte no cochina. La parte no cochina por L'Hopital debe salir muy fácil. Por Sí, lo yo a general. lo que quería llegar es que cuando te dice x distinto, es más fácil que cuando te dice x mayor o x menor porque hay que calcular un solo límite. Y bueno, es verdad. Sí, Es- claro. Pero usted igual es joven y tiene tiempo, así que no hay problema. Tienen 4 días. 96 horas para hacer el examen. Es como que en 96 horas alcanza, ¿no? Pero Claro. el muchacho Camilo está ocupado, usted sabe. Por eso me faltan Había que llegar a las 100 horas.
Por ejemplo, don Camilo tiene 6 amigas en el edificio que vive. Él no sale de su casa, está todo el edificio y bueno, la viene a visitar.